presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Señor abogado Gómez, ¿cómo está usted? Buenos días a través de Radio Sucre para Ecuador y el mundo. Sí, buenos días. Un gusto, estimado Vicente, poder estar aquí en Radio Sucre nuevamente, ¿no? Un saludo a todos los ecuatorianos. Abogado, como CUT, ustedes han tomado una decisión. ¿Cómo así esta decisión política para esta segunda vuelta, abogado? Bueno, en principio, nosotros desde la CUT siempre hemos tenido un discurso en la práctica y una acción en la línea en defensa de los derechos de los trabajadores. En ese marco establecimos varios puntos estratégicos donde considerábamos que los candidatos deberían trabajar o comprometerse. Por ejemplo, aspectos relacionados a la seguridad social, temas de respeto a los derechos de los jubilados, de los trabajadores, el rol de la mujer, inclusive la jubilación a los 30 años de servicio, sin límite de edad, y a los trabajadores que forman parte del sector de alto riesgo, y una serie de elementos adicionales. Establecimos contactos con los equipos de los dos candidatos y realmente para alegría nuestra, de parte del candidato Guillermo Lasso, tuvimos toda la apertura para poder trabajar sobre estos temas. Nos habló de un gran encuentro nacional justamente por garantizar el derecho a los trabajadores, pero sobre todo en la búsqueda de establecer políticas públicas para la generación de empleo. Nos sintonizamos de manera inmediata y establecimos la firma de este acuerdo con 22 puntos que realmente han contentado mucho a los trabajadores por esa garantía, ese respeto y eso que al final del día reconocemos la clase trabajadora, que hay un candidato que no le tiemble la mano a la hora de comprometerse con derechos que pertenecen a los trabajadores, a los jubilados, pero sobre todo para que el país desarrolle un ambiente de paz y de justicia social y sobre todo de acuerdo, porque este país lo sacamos adelante todos, ¿no? Más allá de las diferentes ideologías que existan, siempre creo que hay una ideología que nos debe unir, que es la del Ecuador, y en ese marco creemos que Guillermo Lasso representa esa opción, ese cambio que los ecuatorianos anhelamos mucho y los trabajadores especialmente. 8:15 con el abogado Richard Gómez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. 22 puntos. ¿Podríamos tener una idea de cuáles son los principales puntos entre los 22? Bueno, sí. En primer lugar, el hecho de darle la prioridad en el tema de vacunación, que es un problema grave. Los trabajadores hemos sufrido las consecuencias de compañeros fallecidos por COVID, por la falta de insumos médicos, compañeros que aunque no han estado en la línea de los profesionales de la salud, son compañeros que están en el sistema de salud, que todavía no están vacunados. Me refiero a los obreros, los trabajadores municipales, los consejos provinciales, los bomberos, los trabajadores de los ingenios azucareros, el sector bananero, que fueron sectores agrícolas que mantuvieron la producción del país y que fueron los que inyectaron la mayor parte de divisas debido a la exportación de los productos a nivel del sector agrícola. Entonces, consideramos el sector estratégico. Todos estos sectores que no hemos sido tomados en cuenta, el candidato se ha comprometido en integrarlos en la fase 1 y con esa propuesta de poder vacunar a 9 millones de ecuatorianos, ahí justamente entramos este sector importantísimo de trabajadores a nivel nacional y por eso consta en el punto 1. Otro punto adicional que me parece fantástico es la despolitización de la seguridad social y el respaldo a la propuesta de la CUT, que el vocal de los trabajadores y de los empleadores sea electo por votación directa, secreta y universal. Que por primera vez en la historia seamos los trabajadores los que podamos escoger nuestro vocal y los empresarios puedan escoger libremente también su vocal, y que la presidencia del directorio sea rotativa, lo que permitiría que por primera vez también en la historia un presidente del directorio no representa al gobierno, sino a los empresarios o a los trabajadores. Por otro lado, la garantía de que se respeten los derechos adquiridos de los jubilados y los trabajadores, que se busquen las políticas públicas para reinsertar a la gente que fue despedida. Por otro lado, también el rol de la mujer, que nos parece importantísimo, de que dentro del gobierno, dentro del gabinete, el mismo presidente se haya comprometido en dar esa paridad al designar sus ministros de Estado. Como lo he ratificado yo, el rol de la mujer, el papel de la mujer que juega dentro de la sociedad es muy importante, pero qué bueno que el candidato lo haya ratificado en este acuerdo. Y algo imprescindible, algo para nosotros fundamental, es el hecho de la reforma y la derogatoria de algunos artículos de 2 decretos que significaron la cárcel para algunos compañeros obreros y también para el despido a algunos compañeros que los tuvieron durante años sin poder regresar al sector público, que son los decretos ejecutivos 813 y el 1701. Decretos que al final del día se los hizo en el gobierno anterior, que combinamos nosotros algunas veces que se lo reformen, no fuimos escuchados y hoy el candidato se compromete por escrito a decir que va a reformar y va a quitar cualquier tipo de articulado que violente los tratados internacionales, en este caso la OIT, el Convenio de Libertad Sindical el 87 y el Convenio de Contratación Colectiva el 98. Aspectos relativos a esos, aspectos relativos también a lo que tiene que ver con el impulso
justamente de tratar de la contribución obligatoria al Seguro Social, que se mantenga ese aporte para garantizar las pensiones jubilares, porque veíamos, de acuerdo a un estudio que nosotros tenemos que hizo la OIT, que en unos 30 años se acaban los fondos del fondo de pensiones y no habría cómo asegurar las pensiones jubilares para los actuales jubilados y para los que nos vayamos a jubilar posteriormente. Entonces, frente a estos desafíos, estos puntos que los he resumido un poco, y por ejemplo el otro, el de la pérdida de la profesión de los choferes, que a ratos con esta pérdida de puntos hay choferes profesionales, es la profesión con la que se han graduado, perderían justamente su carrera profesional por este sistema de puntos en el que es el único sistema en el país en el cual un profesional puede perder su carrera. No por un tema penado por la ley, sino por una circunstancia de lo que dice la ley de tránsito y que debe reformarse. Estos aspectos nos han llevado justamente a reconocer de parte del candidato su propuesta de fortalecer en lo público en beneficio de la gente, pero también en lo privado a ver esa sinergia para lograr el empleo que el país requiere. Entonces, en ese marco, yo sí creo que la propuesta del candidato Lasso va justamente en ser un país del encuentro, donde podamos dialogar, vivir en paz, poder debatir los temas que haya que debatir y poder justamente acortar esta brecha existente actualmente entre los trabajadores que tienen un trabajo formal y los trabajadores que están en el sector informal o en el subempleo. Realmente esa base es la que nosotros sí consideramos que no solamente vendría a ser un beneficio para nosotros, sino para nuestras familias, para todos los ciudadanos ecuatorianos que en este momento no tienen trabajo porque no hay inversión en el país. Y ahí tenemos el caso de Colombia y Perú, que reciben 8.000 millones de inversión extranjera, mucho de ese dinero ecuatoriano, y por otro lado el Ecuador apenas recibe 1.000 millones de dólares de inversión. Entonces algo estamos haciendo mal, y eso mal que se está haciendo es lo que tiene que corregir el próximo presidente de la República, que estamos seguros con nuestro apoyo, y el de la ciudadanía será Guillermo Lasso. 8:20, con el abogado Richard Gómez, presidente del CUT, Central Unitaria de Trabajadores. Hablando del CUT, mi querido abogado Gómez, ¿cuántas organizaciones están afiliadas o aliadas a esta organización? ¿Y cuántos trabajadores representa el CUT? Bueno, alrededor nosotros de unos 350, 370 organizaciones nacionales, con todas las federaciones que incluyen, yo creo que llegamos fácilmente al 1.000.000 de trabajadores. Tenemos una duda, por ejemplo, representa el sector artesanal, un sector muy importante, pero ese sector no está, como quien dice, definido, como tenemos en otros gremios, donde los tenemos con números de cédulas, con nombres, dirección, correos electrónicos. Entonces hay sectores como el sector artesanal, que es muy amplio, y por eso calculamos que habría alrededor de unos 200.000 artesanos, con los cuales llegaríamos alrededor de 1.000.000 de trabajadores. Entre el FUD y el CUT, ¿cuál tiene más afiliados? Bueno, la CUT tiene muchos más afiliados. Solo en Guayas, para poner un ejemplo, tenemos 95 organizaciones gremiales en la provincia de Guayas. El FUT aquí prácticamente es inexistente en la provincia. Abogado Gómez, hablando de estas cuestiones de trabajo y lo que han logrado, el candidato a la presidencia Lasso ha ofrecido $100 mensuales, subir el sueldo mínimo, escalonadamente, ¿no? 25, 25, 25. ¿Trataron algo de eso en estos 22 puntos? Bueno, esa ha sido una propuesta del candidato e inclusive dentro de los puntos consta justamente el poder llegar a cubrir la brecha entre el salario básico y la canasta familiar básica. Eso es como una propuesta. Sin embargo, la propuesta de él, sin el tema de la participación de la CUT, lo cual celebramos, es llegar dentro de su periodo de gobierno a los $500, lo que significaría justamente que en el Consejo Nacional de Trabajo y Salario, donde normalmente no nos ponemos de acuerdo, el presidente, a través del ministro de Trabajo, es el voto dirimente. Entonces, consideramos que en principio llegaríamos a esos $500, pero podría ser un poco más. O sea, nosotros también soñamos y tenemos algunos objetivos planteados de que si en este país recuperamos la inversión extranjera y se pueden generar empleos, yo creo que podríamos tener una sociedad mucho más desarrollada y por qué no pensar en un sueldo no de 500, sino de un poco más, en función también de que la economía se vaya dinamizando. No pretendiendo creer que desde lo público se construye empleo, sino desde lo privado. Abogado Gómez, ahí viene un problema que siempre lo hemos visto. Sube el sueldo mínimo, sube absolutamente todo. Yo me acuerdo, usted está muy joven todavía, cuando el sueldo mínimo era 70 sucres, después subía a 150 sucres, y de ahí subía sucres, después viene el dólar. Pero cada que ha subido el sueldo mínimo, desde que se inventó el sueldo mínimo, que no toda la vida, en los años 50, 60 no habían 70 tampoco, me parece.
Desde que se inventó el sueldo mínimo, se sube el sueldo mínimo y sube todo. ¿Por qué? Porque todos los que producen, ya sea agro, sea industria, sea comercio, tienen que subir el sueldo. Entonces, suben el sueldo, suben también los productos. Nunca se va a dar un equilibrio normal. Es un barril sin fondo. ¿Cómo lograr una verdadera equiparación del sueldo mínimo con la canasta? Hasta el día de hoy no se puede. ¿Cuál sería la fórmula, abogado Gómez? Yo creo que en principio transparentar las cosas, mi estimado Vicente. Por ejemplo, hablamos de sectores que realmente han tenido una ingente producción. El sector bananero en pandemia, el sector azucarero, por ejemplo, fueron motores de la economía del país. No pararon, el sector agrícola no paró en los momentos de que tuvimos justamente la situación aquí que vivimos el año anterior por el COVID. Y esos sectores, por ejemplo, nos preguntaríamos también cuánto pagan de utilidades, están cumpliendo con los derechos laborales. O sea, son temas que deberíamos dejar de vernos como enemigos, el empresario con el trabajador, y buscar estos mínimos consensos para establecer justamente si es por incremento salarial o también por adoptar una política pública que controle el tema de los precios. Yo concuerdo con usted. ¿De qué le sirve al trabajador que le pongan $30 más en el sueldo, por ponerle un ejemplo, en el año 2022, y por otro lado suban los productos y esos 30 se licúan porque sube todo, y al subir todo esos 30 no significan nada? La idea sería establecer, y por eso yo hablo de acuerdos, y los acuerdos se van a lograr en la medida en que todos estemos dispuestos a ceder algo. Pero si solo se le pide al sector trabajador que ceda, o solo le piden al sector empresarial que ceda, y nos seguimos viendo como enemigos, yo creo que siempre vamos a vivir en esta lógica de la pelea constante, del odio, de la lucha de clases, y no llegamos al desarrollo de lo que quiere o lo que requiere el Ecuador y el país. Entonces, en este momento es clave para nosotros lo que se decide este 11 de abril, entre mantener el sistema que se ha mantenido durante 14 años o generar un cambio que justamente permita aterrizar en líneas claras lo que usted dice, por ejemplo, que es una realidad frente a la necesidad también de los trabajadores, lo que gana realmente el sector empresarial y bueno, y que tiene que seguir ganando, pero sobre todo que el trabajador pueda tener una mejor calidad de vida que le permita también consumir, pues, mi estimado Vicente, porque ahí viene el problema. Si el trabajador no tiene los recursos para consumir, hay una contracción también en la economía. Entonces, todos nos necesitamos como aliados estratégicos, pero esa es la parte en la que desde nuestros gobernantes no hay esa visión, y lo que algunos tratan de inyectar es esa lucha de clases permanente que no nos lleva a nada y nos tiene todavía en el subdesarrollo, con las vacunas que no llegan y un montón de gente, casi 5 millones de personas sin trabajo formal, que es lo que realmente el Ecuador le han dejado todos estos años de una supuesta izquierda que al final del día pues no nos sentimos representada. Una idiota y un pecado enorme lo que le voy a preguntar. 826. Dentro de lo normal. ¿Y por qué no pensamos al revés en este caso? En vez de subir los sueldos y de que todos, si suben $30 el sueldo, no nos alcanza porque nos suben el doble todo. Entonces ya no son 30 que nos hace falta, sino 60 o 120. ¿Por qué no nos bajamos los sueldos y que bajen todas las cosas? Por decir algo. ¿Por qué le digo esto? Vaya a ver a China. Estuvimos en China. ¿Cuánto ganan? ¿Y cómo generan trabajo esa gente? Simplemente una idea, no es que lo hagan ni nada, porque me han de estar insultando un poco, que te bajen el sueldo, pero lógico, si baja el sueldo, que baje todo. Así como suben el sueldo y suben todo 2 y 3 veces, si baja el sueldo, que bajen 2 y 3 veces también los productos. ¿Qué dice ese sacrilegio, mi querido abogado Gómez? Bueno, en principio, o sea, parecería que su idea no deja de guardar algo de relación o del análisis que usted hace frío. ¿Cuál es lo que quiere el trabajador al final? Vivir bien, poderse endeudar en una casa, en un carro, tener acceso. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo lo hacemos? Es el tema que hay que discutir. Y en eso debemos tener el ser pragmáticos, ver cómo otros países se han desarrollado. ¿Cómo puede ser que Corea del Sur, 40 años atrás, era 30 veces más pobre que el Ecuador y ahorita es 30 veces más rico que el Ecuador? Entonces necesitamos algo cambiar, y para eso también tenemos que cambiar ciertos criterios que nos llevan al no radical y a esos radicalismos que son los que nos tienen sumidos en el subdesarrollo. Yo soy mucho más joven que usted, tengo 39 años de edad y aspiro, yo desde de los escenarios que nos desenvolvemos, poder generar un cambio de pensamiento y de actitudes también en la gente, que nos permita saber que todo el mundo quiere vivir con dignidad, quiere vivir con un sueldo que le alcance.
Entonces el tema no es de que suba el sueldo por subir, mientras suben los productos a gran escala también, porque al final del día lo único que hace es volver a encarecer y es un sistema en el donde nos damos la vuelta. O sea, yo creo que la solución al problema no está en la subida de los sueldos, sino también en el control de precios y que la gente se asegure el poder tener una estabilidad laboral, poder asegurarse una jubilación digna, poder tener las mínimas condiciones como ser humano para poder vivir bien. Y en ese escenario nosotros, al menos de lo que hacemos algo de política gremial o política partidista en algunos casos, el poder ver como nuestros gobernantes a futuro qué decisiones o qué tareas o qué políticas públicas se generan para eso. Ahora, yo lo que digo es algo, ¿qué sacamos en estos momentos, estimado Vicente, con ese discurso de odio, de revanchismo, de todo lo que prometen desde algunas candidaturas? No he escuchado al otro candidato hablar de eso, pero sí la gente que le rodea, y lo hacen por Twitter, lo hacen por las redes sociales, como incendiando el país, cuando el país lo que quiere es calma, quiere vivir en paz, quiere vivir en libertad y sobre todo en tomar decisiones que nos involucran a todos los ciudadanos. Entonces necesitamos un liderazgo que abra las puertas y que diga, señor, puede ser que no comparta con usted, pero venga, siéntese, discutamos, conversemos lo que haya que conversar. Yo vengo como abogado de profesión y como dirigente, siendo partícipe del diálogo social como una herramienta para la solución de conflictos. No la huelga, no la bulla, no la protesta, porque son mecanismos que a la final los trabajadores nos arrinconan a hacerlo. Pero principalmente en este país debe funcionar el diálogo, como hermanos ecuatorianos entendernos, y yo no creo que estoy hablando de una utopía. En algunas circunstancias se ha podido llegar a estos acuerdos mínimos y nosotros estamos dispuestos a llegar a esos acuerdos mínimos en bien del Ecuador, en bien del país y para que la gente tenga trabajo y estabilidad, que es lo que todos queremos. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con usted, mi querido abogado. Todos tenemos derechos a surgir, no a que nos limiten. Ayer escuchamos al doctor Camilo Morán, por ejemplo, que lo sacaron como delincuente del hospital Guayaquil, del gobierno de Correa. Y él decía, yo con mucho orgullo, provengo de mi padre taxista, mi madre lavandera. Hoy soy médico. Y lo que nosotros aquí hemos dicho siempre, si nosotros comenzamos a hacer a entrevistar a la mayoría de millonarios del Ecuador, hoy sin que hayan estado en gobiernos, ¿no? A punta de su trabajo, vaya a ver cómo están y todos tenemos derecho con nuestro trabajo. Usted habla de Corea del Sur, ayer nosotros hablamos de Vietnam. ¿Cuántos años de guerra Vietnam? No nos vayamos tan lejos. Salvador, ¿cómo está El Salvador en estos momentos? Y mire cómo está El Salvador hoy por hoy. Y cómo está Nicaragua, que los dos estaban en las mismas condiciones. Nicaragua sigue por la pata de los caballos y Salvador va hacia arriba. Entonces tenemos que cambiar de mentalidad definitivamente, mi querido abogado. Yo estoy de acuerdo que entre los trabajadores y el empresario tienen que trabajar conjuntamente, no con el empresario, como una frase del abogado Nebot, una palabra del abogado Nebot. Eso no se puede aceptar bajo ninguna circunstancia. Que quieran extorsionar, acabar con el trabajador, eso tampoco estamos de acuerdo. Pero todos tenemos derecho a ganar y a prosperar y a vivir decentemente, mi querido abogado. 29 minutos para las 8, para las 9 ya, para las 9. Y ese es el objetivo, mi estimado Vicente, y realmente lo que mueve este acuerdo, un poco para responderle a algunas críticas, bueno, ya de ciertos troles que están en redes. Este acuerdo no guarda relación a nada que hemos pedido. No hemos pedido antes nada ni lo pedimos ahora. Lo que pedimos es que haya un cambio para mejorar las condiciones de nuestros compañeros. Nosotros lo que hemos sufrido es ver a nuestra gente accidentada, sin un brazo, fallecida por un accidente de trabajo, que no tienen cupo en el seguro social porque se mueren allá afuera. Lo que tenemos que estar al frente de que le cumplan los derechos laborales, seguir viendo la tercerización y otras acciones que a la final explotan también a los compañeros. Queremos un mínimo de decencia para que la gente viva bien. Y en ese marco nosotros así nos tilden de lo que sea, cierto sector, porque hay un sector muy amplio de la ciudadanía que nos está respaldando, porque se da cuenta que si en este Ecuador nosotros que somos trabajadores somos capaces de apoyar a un empresario, entonces algo está cambiando, algo en el país está cambiando y yo estoy seguro que este 11 de abril la respuesta será contundente, porque el Ecuador no quiere más conflicto, no quiere más guerra entre nosotros. La pelea no está entre nosotros, la pelea está contra la desigualdad, la desnutrición infantil, la pobreza, la miseria, la falta de empleo. Esas son las guerras que deberíamos tener contra esas lacras realmente que nos opacan a vivir bien entre ecuatorianos. Y lo que podamos hacer para sumar, ahí estamos dando la cara de frente, mi estimado Vicente, como lo hemos hecho toda la vida. Y en ese sentido, los trabajadores están juntos a nosotros respaldando este acuerdo, que no es una decisión de Richard Gómez, es una decisión de toda la organización de la CUT a nivel nacional que respalda este acuerdo que hemos firmado con el candidato Guillermo Lazo.
27 minutos para las 9 de la mañana. Antes de finalizar, se nos vino el tiempo rapidito, pero vale la pena tocar algo, mi querido abogado. Y usted ya que está con todo este criterio, realmente si así pensara todo el mundo, el Ecuador sería otro. 25 minutos para las 9 con el abogado Gómez, presidente del CUT. Mire, el seguro social. ¿Qué es lógico? Que el seguro social, cuando un empresario debe al seguro social, en vez de castigar al empresario, lo castiga, pero castiga al trabajador, simplemente no le da atención. No le da atención, o que el empresario coge y pague 10 veces más por esa atención que vaya a cualquier lado al trabajador si no ha pagado el valor mensual que le corresponde al seguro social. Y lo peor, que al empresario lo obliga a pagar prácticamente el 40%, le obliga a pagar interés de mora, interés de atrasado, un millón de interés se sube casi el 40%. ¿En qué condiciones queda el empresario? Y el empresario no estamos hablando que el Ecuador tiene 1 millón de empresas grandes, tiene 1 millón de empresas chiquitas, que a lo mejor 10.000 grandes y que mucho. Pare de contar, estoy hablando tonterías, creo. ¿Cómo lograr que el Seguro Social cambie esas leyes también que están en contra del trabajador y del empresario, abogado Gómez? Con mucho dolor, estimado Vicente, debo reconocer de que el sistema actual colapsó. Inclusive, partiendo de que los vocales que ahí nos representan al sector empleador y trabajador no son designados por los trabajadores ni por los empleadores, sino por una especie de colegios electorales que entre 4 o 5 eligen quién nos representa. Y como a ese vocal que está ahí no le duele lo que sufren los trabajadores o no le duele lo que sufre el sector empresarial, entonces no hay ningún cambio. Lo que hacen es repartirse pues la troncha que hay ahí y no velan por los intereses realmente de los trabajadores. Y en ese sentido, por eso nuestra propuesta es que los vocales que forman esta trilogía en el Consejo Nacional, en la Seguridad Social, en el Consejo Directivo, sean designados por votación directa, secreta y universal. Que escojamos nuestros vocales, primero, para que tengan legitimidad, segundo, para que sea gente preparada, y tercero, para cambiar estos aspectos que afectan al sector empresarial, pero que afectan también a los trabajadores. Yo le pregunto, estimado Vicente, ¿todas esas multas que usted dice van acaso al bolsillo del trabajador afectado? No, se quedan en la Seguridad Social para que alguien se la lleve en la funda de muertos o en los medicamentos. Entonces, eso a la gente le duele, le molesta, le fastidia. El problema es que al final del día esta pandemia también nos cogió con el susto de que la gente no quiere enfermarse y por eso al final las protestas disminuyeron también para no afectar a los compañeros. Esto es un tema que ya en la mesa yo creo que podríamos cambiar y no necesitamos ir a quemar unas llantas para ir a reclamar una seguridad social que realmente no nos representa y no nos sentimos representados por ello, por la administración, por lo que está ocurriendo ahí, y necesita un cambio estructural. En ese sentido, consideramos que estos cambios estructurales se dan a raíz de que nuestros representantes tengan la legitimidad y la legalidad para cambiar lo que esté mal en el Seguro Social. Y qué bueno que el candidato Guillermo Lasso haya sido el único que haya aceptado esta propuesta de los trabajadores de que estos vocales sean escogidos en votación universal. Eso le va a dar legitimidad al Seguro Social y por primera vez en la historia que la presidencia del directorio sea rotativa para que un representante de los empleadores o uno de los trabajadores cada 8 meses pueda tener el liderazgo de ese Seguro Social, corregir lo que esté mal y nos dé pues realmente ese servicio que el trabajador se merece y no como ahora, no por el COVID, antes del COVID, que tiene que andar en una especie de tramitología interna. Nosotros la conocemos porque nosotros nos ha tocado estar atrás del trabajador ayudando a un quemado, a un compañero que se accidentó, un compañero enfermo, porque no hay cama, porque no hay atención, porque no hay medicina, porque la gente se queja, los propios médicos se quejan, los propios trabajadores se quejan. Entonces, eso es lo que tiene que cambiarse radicalmente y por eso aplaudimos que más bien sea el candidato a presidente, que va a ser presidente de los ecuatorianos, Guillermo Lasso, haya aceptado esta propuesta de parte de la CUT. Ok, mi querido abogado, le agradecemos mucho y los dejamos con las últimas palabras y llamando a sus compañeros a que voten por su candidato, en este caso, candidato de ustedes ahora. Sí, bueno, estimado Vicente, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo, un llamado a la ciudadanía. Nosotros vamos en una línea justamente de acción sindical, siempre garantizar los derechos de los trabajadores. Hoy más que nunca necesitamos un gobierno que abra el diálogo, que cree empleo, que mejore las condiciones de vida de los ecuatorianos y el hecho de haber aceptado 22 puntos que favorecen a la mujer trabajadora, a los compañeros con alto riesgo, el tema de los insumos médicos, la seguridad social y otros aspectos relativos al mundo del trabajo, como la derogación de algunos decretos que han
han incidido para que los trabajadores los manden a la desocupación, especialmente en el sector público, yo creo que ahí justamente vamos a encontrar, ese es el camino para poder darle una solución a los grandes problemas laborales del Ecuador. Y hago un llamado a todos los compañeros frontalmente, no a rayar el nulo. El nulo significa darle la posibilidad a otro que vote o que elija por nosotros. Nosotros hemos sido siempre frontales, pase lo que pase, siempre estamos en una línea clara de defender a nuestros compañeros, nuestros intereses como trabajadores ecuatorianos, y en ese marco yo creo que el Ecuador necesita más diálogo, más acuerdo para realmente consensuar en los grandes problemas del país. Un llamado a los ecuatorianos este 11 de abril a votar bien, con conciencia, por el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. A votar por Guillermo Lasso, dice el abogado Ricardo Gómez. Ok, abogado, muchas gracias.